Muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que me estés escuchando. Gracias por estar sintonizando este episodio número 7, que yo sé que de alguna forma estuviste esperándolo durante algunas semanas. Tuvimos algunos inconvenientes, pero ya estamos de regreso. Estamos de regreso, por supuesto, para tener regularmente los domingos el podcast, justamente por estas modificaciones que tuvimos que hacer. Así que se hará todos los domingos a primera hora tendrás que escuchar este podcast si es que quieres estar enterado de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Ya lo sabes, yo espero que me estés escuchando a través de YouTube. Si no lo haces, también está Spotify. Spotify también es una opción. iTunes también es la opción y Spreaker. Son las 3 opciones de podcast donde tú puedes escuchar este contenido. Si es la primera vez que nos sintonizas, bueno, este es un podcast donde hablamos de el mundo del espectáculo, el mundo del entretenimiento. Tratamos de darle otro enfoque, tratamos de dar otra visión y por supuesto para que tú domingo a domingo estés bien informado de lo que está pasando. Vamos a empezar con la información de lo que ha sucedido esta semana. Yo creo que es una de las semanas más intensas que ha tenido el 2019 en el mundo del entretenimiento. Pasaron muchas cosas, y muchas de ellas hay que platicarlas. Vamos a empezar con la premiación de los premios Metro. Yo no sé si tú sabes, pero México es uno de los países que produce más cantidad de teatro en el mundo. Al igual que Nueva York, al igual que Londres, tenemos producciones chiquitas, medianas, grandes y grandototototas. La verdad es que el teatro mexicano sí es bien interesante porque pues de alguna manera es ya muy diverso, ya se hace desde una casa, se hace desde un espacio muy pequeño y se puede hacer también en teatros de grandes cantidades de personas, de más de 2,000, de más de 3,000, o como por ejemplo lo hizo Alejandro Gou la semana pasada con Jesucristo Superestrella, que lo hicieron en la Arena Monterrey, donde cabían alrededor de 12,000 personas. Entonces es una cuestión bien interesante, bien compleja. Y en México hemos batallado durante décadas para tener unos premios dignos, unos premios interesantes, unos premios imparciales. En la televisión todavía no lo hemos logrado. En la televisión no hay premios imparciales. Esa es la realidad. Tenemos los premios TV y novelas que son sumamente parciales porque se premian a Televisa y se hacen en Televisa. Y recordemos que se ha mencionado mucho de que ojalá y esto en algún momento termine. Yo recuerdo, por ejemplo, que a finales de los 90s, cuando la competencia se empezó a volver mucho más pareja, que era con Televisión Azteca, y TV Azteca tenía ya grandes estrellas y también realizó producciones como Mirada de Mujer, Nada Personal, de Señora. Pues TV Novelas tuvo que rendirse. TV Novelas en 1997 era increíble que no se pudiera rendir ante el fenómeno social y el éxito que tenía la historia de Mirada de Mujer. Si tú no sabes de lo que te estoy hablando porque tal vez no habías nacido o eras muy joven, Mirada de Mujer fue una telenovela muy exitosa de finales de los 90 que hablaba de temas de los que ya en ese momento no se estaban hablando en la televisión. La televisión se había vuelto sumamente rosa, sumamente fresa, y de repente llega Mirada de Mujer y con diálogos mucho más atrevidos y temas cotidianos, con un movimiento de cámara mucho más cinematográfico, logran convertirse en un fenómeno social increíble. Y ese fenómeno social pues no se podía callar, ese fenómeno social se tenía que respetar y por lo tanto los premios TV Novelas dijeron pues hay que hacer caso y vamos a premiar a Mirada de Mujer. Eso pasó a finales de los 90. Luego regresaron a lo mismo. Vamos a hacer unos premios para nosotros y nosotros nos premiamos. Es como si tú hicieras en tu casa un premio para la mejor mamá. Pues solamente hay una mamá en esa casa. O hicieras un premio para el mejor hijo, pues te vas a autopremiar. Algo similar sucede. En Estados Unidos sí hay una diversidad de premios. En Estados Unidos están los premios Emmy, están los premios Tony, están los premios Oscar y los Globos de Oro en otros lugares y el Festival Cannes también en otro país, etc. Entonces, realmente en México nos falla mucho eso. Tenemos premios de cine, tenemos algunos premios de teatro y televisión
de asociaciones de periodistas, pero que no trascienden, porque como no se exponen a través de un medio masivo, de la televisión, pues muchos famosos no van y de alguna manera pelucean a lo que es ese contenido y esos premios. Pero unos creadores de teatro decidieron generar sus propios premios para premiar a toda la industria, que son los premios Metro. Los premios Metro se realizan desde el año pasado. Y este año pues se realizó evidentemente la segunda edición con algunos problemas de presupuesto. Tuvieron que enfrentarse a eso por el cambio de mandato en nuestro país, etc. Ahora la conducción corrió a cargo de Michelle Rodríguez. No Michelle Rodríguez, la de Rápido y Furioso. Michelle Rodríguez, la chica que conocemos a través del personaje de Polita de Amores Verdaderos y que ha hecho teatro y que está verdaderamente pues muy saturada en cuestión de imagen. Y ella era la conductora. Ahora ya no era Chumel, lo que me pareció un error. Porque Chumel lo había hecho bien. No tienes por qué cambiar y cambiar de conductor. Si el que lo está haciendo lo hizo bien, no lo muevas. Y Chumel el año pasado lo hizo muy, muy bien. Sabe manejar la comedia. Y en el caso de Michelle, y no tengo absolutamente nada personal contra ella, no la conozco, la he entrevistado y me cae súper bien, se me hace una chava súper chambeadora, pero sí tengo que decirlo abiertamente, creo que está un poco sobrevalorada y saturada sobre todo. Y al estar saturada, a través de demasiadas obras de teatro, demasiados programas de televisión, y entonces, ¿qué sucede? Que Michelle, de alguna forma, nos está mostrando siempre la misma Michelle y no hay una diversidad en su forma de comportarse. Me gustó el opening porque lo que intentaba el opening en estos premios era justamente mostrarnos cómo una actriz con sobrepeso logra ser la conductora principal de los premios de la industria del teatro mexicano y cómo logra de alguna forma un sueño. Eso me pareció interesante. Ahora, hay un problema casi siempre con las transmisiones de premios que cuando llegan a los dispositivos o al televisor, que los musicales no se escuchan bien, no se escuchan correctamente y ese es un problema. Entonces ella no lució tanto en las pantallas, en los dispositivos, como lució ahí en el escenario. Pude ver algunas historias de Instagram y se escuchaba increíble, pero eso increíble no llegó a los dispositivos. Una cuestión que tendrán que ajustar después. Y luego, a mí lo que sí me brincó mucho fue la serie de presentadores que aparecían para dar las categorías. El clásico que llega y los nominados son... Y eso, no sé, tengo un problema con estos actores o conductores, porque también estaba Maca Carriedo, que intentan hacerse los chistositos, intentan hacerse chitochos. Y que entonces apreciemos y qué tal que decimos un chiste y qué tal que nos gusta y qué tal que nos aplauden y que así me los imagino yo. Y entonces siento que en ese de qué tal hacen una verdadera porquería. Sus presentaciones eran espantosas, sus presentaciones eran muy, muy malas, muy, muy malas, la verdad, hay que decir las cosas como las pensamos. Yo sé, a lo mejor entre ellos en la industria se aplauden, se alaban, se dan besitos, qué bonito. Pues sí, pero yo desde otra perspectiva, tengo que decir exactamente lo que veo y las presentaciones eran espantosas. O sea, se querían hacerlo chistosos, nadie se reía, eran chistes muy mal escritos y además, ¿por qué hacérselo chitochos? O sea, entiendo que sí es una premiación muy larga y que a lo mejor dicen, es que si no somos chitochos, pues entonces no les va a dar risa y se van a aburrir. Pues de todos modos nos aburríamos, porque son demasiadas horas para premios y sobre todo... en lo personal no me encantó. Ahora, lo que me gustó, por ejemplo, fueron los musicales, porque finalmente pues estaban replicando lo que hacían en diferentes obras de teatro. Salía, por ejemplo, Susana Zabaleta de la obra de teatro Casi Normales, hacía su escena extraordinaria. Salieron los de Jesucristo Superestrella. ¿Quién más? Bueno, Chantal Andere que regresó para hacer algo de
El beso de la mujer araña, a pesar de que ya no está en cartelera, y eso sí me gustó. En realidad no voy a decirles que todo es horrible, pero yo en lo personal no lo disfruté tanto, no me parecieron aburridos, me parecieron largos, y sí hubo un momento donde yo decía, ya, que esto acabe, por favor, que esto acabe. Pero pues son cuestiones que yo creo que de gustos, como siempre lo decimos, hay una diversidad de opinión, hay una diversidad de gusto. Hablando de otras cuestiones, fui al cine, les cuento que me fui al cine a ver la historia de Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Es una historia, es una película escrita por Guillermo del Toro, el multipremiado Guillermo del Toro, este mexicano que como ha triunfado a nivel internacional, y él es el escritor y también es el productor, pero no es el director. Ahora, ¿qué me pasó con la película? Pues la película, voy a ser muy claro, a mí no me encantó. No me encantó porque siento que está llena de clichés, está llena de lugares comunes. Trata sobre unos jóvenes que encuentran una casa abandonada. Uy, qué original, ¿dónde lo hemos escuchado? Y luego encuentran un libro que les va a contar historias y que en esas historias finalmente algunos van desapareciendo y otros simplemente pasan cosas espantosas. De eso va un poco la premisa para no revelarles todas las historias, obviamente. Entonces, yo lo que les puedo decir es que es una película con muchos clichés, empezando de que sean jovencitos que van a descubrir una casa embrujada, bla, 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 bla. Eso lo hemos visto millones de veces. Y las escenas son, sí, muy repetitivas, es más de lo mismo. De repente fantasmas que tienen algo inconcluso, algo que compartirnos y decirnos, una verdad, como diría Niurka, una verdad que se tiene que saber. Y no me gustó, no me gustó. ¿Está entretenida? Sí, eso sí, no se van a aburrir. Pero si buscan algo más o si buscan una película de terror que sea distinta como Guillermo del Toro nos tiene acostumbrados, pues no se van a topar con una gran película, siendo completamente honestos. Se llama historias de terror, historias de miedo para contar en la oscuridad. Cambiando de tema y también pues un poco de historias de terror. Resulta que Carlos Loret de Mola pues renunció a Televisa, o lo corrieron o no sabemos, pero el caso es que entonces el jueves, púncatelas, que nos anuncian que Carlos Loret de Mola está fuera de Televisa, que su noticiero ya no lo va a conducir y que ahora será conducido nada más y nada menos que por Daniel Iturbide, ¿no? Y entonces se arma la rebambaramba, como decimos en México, se armó el desastre, la rebambaramba, porque entonces sale Carmen Aristegui, por ejemplo, a decir, no, pues va a estar Daniel Iturbide en lugar de Carlos Loret, esta mujer que fue la que inventó una historia, dice el Aristegui, de una niña que estaba atrapada en los escombros en el terremoto del 2017. Y entonces yo digo, a ver, señores, vamos a empezar con Daniel Iturbide. Punto número 1, esa mujer pues se ha dedicado toda su vida a reportear. Ha hecho, creo, un buen trabajo. En ese momento, cuando pasó lo del terremoto, pues era una de las grandes promesas de la comunicación. Pero no solamente ella cayó en esto, también Carmen Aristegui, y están los videos en YouTube. Carmen Aristegui también abordó el tema. Entonces, a mí me parece una doble moral que ahora sí que le echen la culpa solamente a una comunicadora, cuando no fue la única que cayó en la imprecisión y sobre todo que dio tal información que no era verídica. Ahora, Loret. ¿Qué sucede con Loret? ¿Quién es Loret en la televisión? ¿Quién es Loret en la televisión? Yo en lo personal no lo podría comparar con lo que hizo Carmen Aristegui respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto, sobre todo al reportaje de la Casa Blanca. Reportaje que definitivamente cimbró un sexenio, cimbró un gobierno y creo que lo derrumbó. Lo que Carmen Aristegui en ese momento reveló definitivamente le afectó en lo que restaba del sexenio y en lo que resta de por vida de Enrique Peña Nieto, ya que hoy es un símbolo de corrupción
a raíz del reportaje que sacó Carmen. Entonces yo no puedo comparar a Carlos Loret con Carmen Aristegui, porque Carlos Loret efectivamente se ha enfrentado de una u otra forma a el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ojo, eso es ahorita, pero antes de esto ha sido señalado como un chayotero, ha sido señalado como una persona que ha caído en la corrupción, ha sido señalado como un comunicador vendido, y respecto a su enfrentamiento con AMLO, pues tampoco ha descubierto grandes cosas, es decir, no hemos visto reportajes que digamos, wow, lo dijo Carlos Loret, qué atrevido. En cambio su padre sí, Rafael Loret de Mola me parece un periodista mucho más valioso, mucho más atrevido desde hace muchos años. Entonces, en ese sentido sí creo que exageramos al comparar y al decir esto tiene que ver con la censura y entonces ya estamos viviendo una dictadura. Miren, hay una gran cantidad de cosas que podrían estar sucediendo para que Carlos haya salido de Televisa. Ahora, si nos vamos hacia atrás, pues hay que recordar que Televisa ha estado eliminando a aquellos comunicadores que ellos creen están ligados al sistema, están identificados con la corrupción. Por eso, tal cual, se fue López Dóriga del noticiero, por eso se fue Adela Micha, bueno, la fueron, ¿verdad? No se fue. Por eso Lolita Ayala, es decir, Televisa en los últimos años ha tratado de reestructurar Noticieros Televisa para conseguir credibilidad, para conseguir que el público hoy sí crea en los que están en la pantalla y separen la idea de que Televisa era un empleado del PRI o del gobierno en turno. Espero que me esté explicando, es decir, Televisa está queriendo hacer borrón y cuenta nueva desde hace mucho, y el que les faltaba se llama Carlos Loret de Mola. Es así de simple, señores. Yo no voy así como más a buscarle tres pies al gato. Me parece que las cosas pueden resultar mucho más simples de lo que podríamos nosotros pensar. Y Carlos Loret pues se despide. El día de ayer se despide con muy buena cara, dice que seguirá en su programa de radio, en W, dice que seguirá en las redes sociales, en sus columnas como en el periódico El Universal y que va a continuar con su carrera. Pero yo sí me atrevería a decirles, no lo pongamos como una víctima ni de la censura ni del sistema, porque claramente tengo que no es así. Ahora, Marta Guzmán, que ustedes tal vez la recuerdan porque pues trabajó en Hoy y luego trabajó mucho tiempo dando el clima con Carlos Loret de Mola, pasadita de la media, que eso se le quedó, ¿no? Así se le sigue llamando pasadita. Pues a través de las redes sociales escribió algo pues no políticamente correcto, porque la mayoría de las personas, cuando alguien se despide o cuando alguien se muere o cuando alguien envejece, solemos ponerlo en un altar, como estamos haciendo con Carlos Loret. O sea, estamos dando por sentado que es una cuestión de censura y que entonces es el gran comunicador de este país, sin ninguna prueba. Marta Guzmán escribió a través de Twitter: trataré de no sonar agresiva, pero quiero ser lo más honesta posible. No es ningún mártir ni le están guardando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos misógino. Mi opinión. Karma Bitch. Fue lo que escribió Marta Guzmán. Aunque no dice un nombre y no arroba, todos damos por un hecho que está hablando de Carlos Loret de Mola. Luego ha escrito a través también de Twitter: debido al éxito obtenido, sigo sin arrobarlo. Aquí otro saco a la medida. Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo. Se puede engañar a algunos todo el tiempo. Pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Oh, ¿qué tal, Dice: no arrobo, no soy política, no lo dije antes, lo digo ahora. ¿Por qué? Porque así lo decidí
y acepten que son felices con el mitote que se armó. Son más de los que saben perfecto de qué se trata. Gracias a todos y cada uno que ha tomado el tiempo de subirse a este tren del. Fue lo que escribió Marta Guzmán. Yo ayer en un en vivo que hice con ustedes y que platicábamos del tema, yo sí les digo, yo creo firmemente en lo que Marta Guzmán dice y revela. Me sé anécdotas no muy gratas para el señor Loret y sí creo en el karma y creo que las cosas tarde o temprano salen a la luz y no lo pondría como víctima. Solamente eso quiero decir. Yo sí le creo a la señora Marta Guzmán. Vamos a cambiar de tema. Y bueno, ¿qué tema? Es un tema muy complicado. Es un tema difícil. Es un tema que a los involucrados les está doliendo en el alma. Y que por lo tanto es muy complicado fijar una postura. Yo sé que a veces ustedes esperan que uno destruya a los demás. Y yo me he acostumbrado a esperar muchas críticas y muy malos comentarios cuando hago un halago o cuando no destruyo a quien todos destruyan. No soy de las personas que va siguiendo a una manada. Trato de generar una propia postura. A veces coincide con la manada, a veces no coincide. Y estoy hablando del tema Pablo Lyle. Sé que es un tema muy difícil, es un tema en el que mucha gente tiene una postura muy radical. Yo trato de no tener esa postura radical, trato de ser un poco más frío, no pensar apasionadamente en culparlo, como siento que la mayoría lo ha culpado. Porque creo que Pablo Lyle está siendo juzgado por la policía y por la ley estadounidense, pero también está siendo juzgado por la opinión pública antes de tiempo. Y es tema difícil, repito, creo mucho en respetar nuestras opiniones. Cuando yo les llego a contestar, por ejemplo, a algunas personas que en redes sociales me escriben con groserías o con faltas de respeto, y sobre todo a mí lo que, y lo tienen que saber, y es claro que si en algún momento ustedes juzgan lo que yo les estoy diciendo desde una perspectiva muy dura, y eso es, tienen todo su derecho, como yo tengo todo mi derecho de contestar. Entonces, sé que es un tema difícil. Esta semana el caso Pablo Lyle pues continúa, y tras rechazar un argumento de defensa propia con suficientes pruebas para seguir con las acusaciones de homicidio involuntario, un juez determinó que va a continuar el juicio de Pablo Lyle. Este jueves se llevó a cabo en una corte de Miami una audiencia de defensa en búsqueda de desestimar el caso del protagonista de Mis Reyes contra Godínez, quien sabemos pues golpeó a una persona, un cubano, Juan Ricardo Hernández, quien lamentablemente falleció días después. Durante la audiencia, con la que el actor buscaba ampararse bajo la polémica ley de Stand Your Grounds, se hizo un recuento del incidente y Pablo argumentó defensa propia. Sus abogados presentaron pruebas y alegaron que su cliente actuó de esa manera ya que quería proteger a su familia y temía que Hernández tuviera un arma en su auto. Solo le pegó una vez, no usó una piedra ni le pegó repetidamente. La fiscal Rachel Morales declaró que no había amenaza inminente, ya que la acción de Lyle no estaba justificada y la víctima no estaba armada. Ahora, ocurre que el automóvil en el que iba Juan Ricardo nunca fue revisado por las autoridades, no lo catearon, no se dieron cuenta si había o no un arma y nunca lo vamos a saber. Ese es un punto que puede ser muy importante. Ahora, va a ser un juicio con jurado, se va a buscar a un jurado, tema difícil, siendo él una figura pública, siendo un tema tan mediático,
porque recordemos que es un tema que se toca en las televisoras más importantes de Hispanoamérica, en los Estados Unidos. Tema complicado si mezclamos el racismo y todo esto por cuestión de que sea un cubano. Y Pablo Lai la tiene muy difícil. Esto va para largo. En septiembre viene otra corte y vendrán más. Y se habla de que esto va a llegar hasta el 2020. Tema difícil, señores. Muy difícil. ¿Por qué digo que difícil? A lo mejor mucha gente no entenderá por qué yo no puedo fijar una postura de decir sí, que lo metan a la cárcel, sí, que lo hundan. Porque creo mucho en que las cosas se salen de control. En que la violencia que vivimos en este momento en el mundo es durísima. Porque analizo las situaciones con las que me enfrento día a día y muchas veces he dicho, es que en este tipo de situaciones a veces no sabes cómo reaccionar. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado a un problema vial? ¿Y cuántos no hemos dicho, ay, como que me enojé de más? O, ay, como que ese señor está loco, cuidado. Ay, o sea, ¿cuántas veces no hemos hablado de temas de este tipo en nuestra vida cotidiana? Claro, Pablo es guapo, Pablo es un galán de telenovela, y eso también genera que el público se vaya un poco a la yugular, ¿eh? Desde unos años para acá, la gente mira a los actores como, ¡uy, no! Los privilegiados. Uy, entonces ha de haber sido bien prepotente. No lo sabemos. No sabemos qué pasaba por su cabeza. Eso es bien, bien importante. Fueron 25 segundos de error en su vida, en este momento. Es decir, no estamos hablando de alguien que con alevosía y ventaja salió de su casa para matar a alguien, como pasó en El Paso, Texas. No estamos hablando de esos mismos temas. No podemos medirlo con la misma vara. Entiendo que muchos de ustedes creen tener la autoridad moral para juzgarlo. Y lo respeto, pero no lo comparto. Y como no lo comparto, yo tengo que exponer mi punto de vista. De eso va este podcast, de esto va esos canales. No entiendo nunca cuando hay una agresión y van y me dicen en mis redes sociales hasta que me vaya a morir. Porque digo, me dicen que me muera solo por decir que una cosa no me gusta o que no creo en tal situación. Lo mismo sucede con Pablo. Creo que lo están juzgando antes de tiempo. Esperemos a que digan las autoridades. Tema difícil, tema complejo. Vamos a hablar de otro tema que también es muy mediático y que nos sorprendió a todos. La telenovela de Victoria Rufo, Cita a Ciegas, ha sido mandada a el horario de las 2:30 de la tarde, señores. Después de estar en el horario estelar de Televisa a las 8:30, deciden mandarla a un horario, pues un horario complicado porque a esa hora pues no hay tantos televisores encendidos, la gente no está mayormente en casa. Y entonces, ¿qué pasa con Citas Ciegas? Pues que seguramente se terminará de hundir. Ahora, cuando yo les hice una crítica sobre esta historia, yo les dije claramente que yo había visto los 2 primeros episodios y que me parecían verdaderamente buenos. Y que a mí Victoria Rufo me fascina. Esa postura no la voy a cambiar. Y el hecho de que yo diga eso no quiere decir que yo me enoje porque la telenovela no funciona. Pues si yo no soy el dueño de la telenovela, ni me pagaron para hablar bien de ella o mal de ella. La gente considera que bajó su nivel, que a lo largo de los siguientes capítulos ya no resultó tan efectiva, televisivamente hablando. Y en el caso de Citas Ciegas, pues sí es una tristeza por el equipo, ¿no? Porque al final de cuentas es un productor que no está consolidado en las telenovelas, que es Pedro Ortiz de Pinedo. Él no está consolidado en ese género, hace en ese momento muchas producciones, pero no telenovelas. Entonces sí creo que ellos
creyeron y consideraron que lo que nos estaban presentando era correcto. Victoria Rufo era un cambio absoluto y eso era interesante y es interesante seguirla viendo. Ojalá y sí respeten todos los capítulos y pueda terminar la historia correctamente, porque sí creo que Victoria Rufo es una mujer que en este momento nos estaba dando un giro, estaba dando una vuelta a su carrera con un personaje mucho más con tintes de villana que con personaje de buena. Y eso me parece interesante y lo seguiré diciendo. Cita a ciegas se va a las 2:30. Prácticamente va a pasar desapercibida, prácticamente pues cuando termine pues ya no a mucha gente le va a interesar, esa es la realidad. La gente que estaba acostumbrada a verla en su horario posiblemente va a batallar para poder sintonizarla a las 2:30, la tendrán que buscar por internet o simplemente tendrán que olvidarla. Los cambios de programación de Televisa nos sorprendieron porque pues el programa unitario La Rosa de Guadalupe se convierte en su programa estrella, no solamente por la audiencia, sino ahora por el horario. Se va de 7:30 hasta las 9:30. Tendrá 2 horas de transmisión diaria, salvando evidentemente su programación, porque pues en este momento se enfrentan a un programa muy exitoso en TV Azteca, que es Exatlón, que funciona muy bien y que más allá de que fuera el número 1, pues sí les resta audiencia, sí les quita rating. Esta semana, en la totalidad de audiencia, Exatlón no ganó, pero ganaba mucho en los perfiles que dicen son muy importantes, que va la edad entre 19 y 40 y tantos años, ese sector del público. Y Citas Ciegas simplemente yo creo que quedará como en una lista de telenovelas no bien logradas y una lista de telenovelas que fueron también pues mutiladas por la televisora que las produjo. Y sí creo que esta historia, si bien, y se los dije también en el en vivo de ayer, yo no considero que esta historia salga específicamente por el fracaso. Creo que hay unas cuestiones administrativas que no sabemos, que desconocemos, que suceden internamente en Televisa y que por ahí va el que la saquen del aire. Creo que no va, justamente no va por la cuestión del fracaso, porque si fuera por eso, otras historias estarían fuera. Vamos a cambiar de tema y el último tema del día, porque Alberto Ciurana, alto ejecutivo de Televisión Azteca, escribió a través de sus redes sociales: "Descansa en paz la telenovela. Nos regaló muchas emociones y reunió a la familia. Hoy no regala la mínima emoción, ni reúne a la familia. Que en paz descanse". Controversial mensaje de Alberto Ciurana, ejecutivo que durante años produjo telenovelas y que lo sigue haciendo. Porque desde mi punto de vista, Rosario Tijeras no es una serie. No. Desde mi punto de vista, Rosario Tijeras es una telenovela. Sí, señores. A mí me parece que es un gran error por parte de Alberto Ciurana señalar eso de supuestas telenovelas que en paz descansen. Entonces quiere decir que Rosario Tijeras ya se murió. Rosario Tijeras es una telenovela muy bien producida, con mucho más presupuesto, con otro ritmo. Es una telenovela de acción, pero es una telenovela. Sí, no es una serie. No es una serie. Perdón, Alberto Ciurana, eso no es una serie. No. Ahí difiero completamente. Y también difiero en lo que escribió. Qué atrevimiento de decir que las telenovelas han muerto. No es cierto. No es cierto. Y lo vuelvo a decir. El problema está en cómo presentan las cosas. El problema está en que la calidad ha disminuido desde hace años. Pero las telenovelas, la serie de Luis Miguel, que se puede llamar serie según por la cantidad de capítulos, el movimiento de la cámara, la fotografía, el tono de los actores, para mí es un tono de telenovela. Está en tono telenovela. Hay un villano, hay un protagonista sufrido que irá resolviendo problemas a lo largo de la trama y hay otra serie de características. No es el género de la telenovela, no puedes decir que ha desaparecido cuando la telenovela Amores Verdaderos en su horario de la tarde
tiene más audiencia que tus telenovelas de la noche. Lo que te está diciendo ahí, lo que tú puedes leer ahí, es que las telenovelas clásicas con buenos repartos y bien estructuradas van a seguir funcionando. Yo soy Betty la Fea. En este momento está en el horario estelar de Colombia. Una telenovela de 1999, no el refrito, señores. La original. La original triunfa por todo lo alto en este momento en Colombia, en horario estelar. ¿La telenovela ha muerto? Pues no. Por supuesto que no. El punto es que no están tomando las decisiones correctas. Las personas, los ejecutivos encargados de tomar decisiones se han equivocado. Porque desde una oficina, desde un escritorio, han creído que saben todo de la televisión y muchas de las veces, ni siquiera prenden el televisor. Eso es increíble, pero sucede. Ejecutivos que producen televisión, que toman decisiones para la televisión, no ven televisión. Emilio Azcárraga Milmo veía cada una de sus producciones como televidente. Ahí hay una gran diferencia. Por eso, Emilio Azcárraga Milmo mostraba contenidos de gran calidad, que tomó riesgos súper atrevidos en su momento en cuestiones administrativas, ese es otro punto. Pero el señor sabía hacer televisión, porque por algo, la época de los 70s, 80s y parte de los 90s fueron gloriosos para la telenovela mexicana. Y después, no. Pero ¿cómo tú vas a defender un producto que ni siquiera ves? Yo no digo que Alberto Ciurana no vea televisión, igual y sí ve. Pero los ejecutivos que en este momento están tomando decisiones en Televisa, pues se están equivocando. Se están equivocando. Por cierto, también me llegó un mensaje a través de Twitter que les voy a leer, que me llegó el día de ayer. Y miren, está bien interesante porque pues el público está muy enojado por lo que pasó con Citas Ciegas, muy molestos. Entonces, por ejemplo, una cuenta que se llama TeleMXTS me escribió: amigo, lo invito a firmar, hay que detener a este disque productor colombiano. Y es una iniciativa que se sacó en Share, en Cheng.mx, donde dice: fuera Patricio Wills de Televisa. Firma la petición, firmen amigos para mandar, textual dicen, a chingar a su madre a Colombia, a Patricio Wills. Bueno, yo no voy a firmar esto, creo que no me corresponde, no soy yo quien debe decidir el que un ejecutivo esté o no esté. Es una empresa privada y su dueño y sus ejecutivos decidirán si están haciendo o no lo correcto. Yo digo que no. Yo digo que no están haciendo lo correcto. Definitivo. Y así están las cosas. Temas candentes este fin de semana en este podcast. De verdad es que ha sido una semana sumamente intensa, sumamente difícil. Y bueno, recuerda que estamos a través de Spotify. Estamos en Spotify como Alejandro Zúñiga Podcast. Estamos en iTunes, estamos en Spreaker. Y por supuesto a través de nuestra plataforma principal, que es YouTube. Te mando un abrazo de esos enormes, gigantescos. Te deseo un muy bonito fin de semana. Espero que te haya gustado este episodio número 7, lleno de controversias. ¡Viva la diversidad de opinión! Aunque no coincidamos, como el mensaje o los mensajes que he estado leyendo, algunos de ellos verdaderamente no coincido. Y no me voy a quedar callado tampoco. O sea, el no coincidir, tengo que decir exactamente lo que pienso y lo seguiré haciendo con toda la imparcialidad que creo que es bien interesante y bien importante a través de internet. Nos vemos en el próximo podcast y mañana nos vemos a primera hora con videos en todos los canales. Ya saben ustedes que aquí tenemos mucha información de entretenimiento. Hasta mañana.